Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 25 del libro de Job. Esta es la respuesta de Bildad a Job por lo que acaba de decir en el capítulo 23 y 24, esas palabras, ese discurso de Job. Y este capítulo 25, entonces concluyen las respuestas, concluyen los discursos de los amigos de Job. Bildad es el último que habla. Ellos realmente no eran amigos. Un amigo consuela, un amigo fortalece, un amigo es una ayuda, dice la Biblia. Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro, dice la palabra del Señor. Pero estos amigos de Job, supuestos amigos, en vez de fortalecerle y ayudarle, lo que vinieron fue a torturarlo, a condenarlo. Y mira lo que dice Bildad aquí, aunque es muy breve su discurso, pero es muy profundo y es muy hiriente lo que le dice a Job y la forma en cómo termina ese discurso. Solamente tiene 6 versículos, pero dice cosas terribles. Él intenta comprender la justicia de Dios. Él intenta comprender las cosas del Señor. Y de hecho, mira lo que dice el versículo 2. El señorío y el temor están con él, dice Bildad en Job 25:2. Él hace paz en sus alturas. Nótese bien, él dice, él hace paz en sus alturas. Él está hablando de esta manera porque no está pasando por el problema que tiene Job, porque no tiene la angustia que tiene Job, porque no tiene la enfermedad que tiene Job. Por eso habla así de fácil. Él piensa que las cosas son así de sencillas, solamente decirlas y ya. No trata de meterse en los zapatos de Job, por así decirlo, para comprender el problema, la dificultad, la angustia que estaba soportando Job. Solamente se limitan a hablar desde su posición, a condenar y a atacar. Y dice el versículo 3, ¿tienen sus ejércitos números sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? Y esta es una pregunta interesante. Y pues ni Bildad, ni sus amigos, ni Elifaz, ni Zofar, incluso ni siquiera Job podrían responder esta pregunta, porque no tenían la respuesta. Solo esta pregunta se respondió en el Nuevo Testamento, cuando Dios revela las cosas del Nuevo Testamento al apóstol Pablo y a los escritores del Nuevo Testamento. Allí se reveló y se respondió más bien esa pregunta. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25, da una definición interesante el apóstol Pablo allí. Romanos 3, 23 al 25 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está el mensaje que los amigos de Bildad no entendían. Ellos creían que solamente Job había pecado y por eso estaba en esa condición. Ellos se creían sin pecado y por eso tenían la autoridad de condenar y juzgar a su amigo. Sin embargo, Pablo dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una verdad que tú y yo debemos entender. A veces cuando hablamos con las personas, intentamos juzgarlas también. Cuando alguien se equivoca, cuando alguien comete un pecado, somos ligeros y fáciles de tildar y juzgar a esa persona y la condenamos, cuando debemos entender que tú y yo también somos pecadores. Y ahora sigue diciendo el texto, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como su propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la pregunta que hace aquí Bildad, ¿cómo se justifica el hombre ante Dios? La respuesta está aquí en Pablo, por medio de Cristo Jesús, aceptando su sacrificio, reconociendo que somos pecadores, confesando nuestros pecados y acercándonos a Cristo Jesús. Es la forma en como tú y yo somos justificados. Cuando tú ves un borracho pasar por la calle, cuando ves un drogadicto, cuando ves una persona que está sumergida en los vicios, en las pasiones de esta vida, dominada por Satanás, no menosprecies a esa persona, ni la mires mal.
Más bien, mírala con amor y trata de enseñarle el evangelio precioso de la justificación en Cristo Jesús. Mírala con amor, ve dónde está y llévale el mensaje de salvación. A esto nos ha llamado Dios. Era lo que debían hacer los amigos de Job: consolarlo, animarlo, fortalecerlo. Pero mira lo que está diciendo. Ahora, otra definición del apóstol Pablo en Colosenses 1, 25 al 27 da otra definición maravillosa sobre la justificación. Dice Colosenses 1, 25 al 27: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio, nótese bien, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. ¡Qué maravilloso! Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Es un misterio que para los tiempos de Job estaba oculto. Ellos no lo comprendían. Por eso Bildad pregunta: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo puede ser limpio? Ellos no tenían ese concepto. Estaba oculto este misterio para ellos. Pero en los tiempos de Jesús ese misterio fue revelado, porque Cristo, ese misterio que estaba oculto, vino nacido de mujer, nacido bajo la ley, y se reveló a nosotros. Dice Hebreos: en los pasados tiempos, en otros tiempos, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos postreros días, dice el texto bíblico, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas. Jesús es la revelación perfecta de la justificación. Jesús es la revelación perfecta de la salvación, y solo en Él podremos ser salvos. Por eso ni Bildad ni sus amigos, ni Job, ni siquiera Job, comprendían y entendían ni podían responder esa pregunta que Bildad había hecho. Pero tú y yo sí la entendemos. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Por medio de Cristo Jesús, aceptando su sacrificio, yendo a Jesús, obedeciendo su palabra. ¿Quieres ser limpio de toda maldad, querido amigo? Tan solo hay poder en Jesús. Dice un himno de nuestro himnario adventista: hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús, quien murió y resucitó. Pero ¿cómo puedes encontrar ese poder? ¿Cómo puedes encontrar ese perdón? Primero, reconociendo que tú eres pecador. Eso es lo primero, pero no te puedes quedar allí reconociendo. Y hay muchos que se quedan en ese estado. Dicen: sí, yo sé que tengo que cambiar, yo sé que estoy mal, yo sé que me he equivocado, yo sé, y todos lo saben. Por eso no te puedes quedar allí solamente reconociendo. Debes hacer el segundo paso, que es confesar tus faltas ante Dios. Primero, reconoce. Segundo, confiesa, pero tampoco te puedes quedar en ese punto. Hay muchos que se quedan allí también. El tercer paso es indispensable para recibir el perdón, y ese paso es apartarnos de ese pecado. Allí están las tres claves, los tres pasos para encontrar el perdón de nuestros pecados. Ahora, el versículo 5 de Job capítulo 25 dice: He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Él intenta responder. Bildad presume que tanto la luna como las estrellas son imperfectas cuando se las compara con Dios, su creador. Siendo así, entonces, cuán indigno debiera mostrarse el hombre. Lo que Bildad no entendía es que el ser humano, a pesar de su fragilidad, a pesar de su pecado, a pesar de su maldad, es infinitamente más precioso a la vista de Dios que las obras inanimadas de la creación. Somos la creación más perfecta de Dios, así Él nos considera. Aunque las demás cosas son lindas, aunque las estrellas son hermosas, aunque el sol es lindo, la naturaleza es perfecta, sin embargo, tú y yo, querido hermano, somos la creación más perfecta de Dios. Puedes ir al capítulo 1 de Génesis. Cada vez que Dios creaba una cosa, dice el texto bíblico, y vio Dios que era bueno.
Y luego el segundo día, y dice, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y así cada día Dios analizaba su creación y lo calificaba y decía, es bueno. Pero en el sexto día, Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice el texto, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Nótese bien, en gran manera. Ya fue diferente a los otros días. ¿Por qué? Porque había hecho al hombre y a la mujer. Por eso somos la creación más perfecta, más hermosa y más preciosa de Dios. Somos valiosos para Él, más valiosos que las flores, más valiosos que cualquier cosa en este mundo. Así somos considerados por Dios, pero Bildad no lo entendía de esa manera. Y ahora, mira lo que dice el versículo 6. Esta es una definición terrible acerca del ser humano. Dice Bildad, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Nótese bien lo terrible de esto. Y con estas palabras, Bildad entonces se proponía humillar a Job e impresionarlo con su pequeñez, decirle, tú eres un gusano. Pero Bildad estaba olvidando lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Y yo quiero recordártelo a ti, querido hermano. Tal vez tú te sientes una basura, tal vez tú te sientes como un gusano. Y este es un concepto satánico. Déjame decirte, esta definición que da aquí Bildad es una definición satánica, porque Génesis 1:26, mira lo que dice la Biblia. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Somos creados a imagen de Dios. Y te pregunto, querido hermano, ¿Dios es un gusano? Claro que no, Dios no es ningún gusano. Por tal motivo, nosotros tampoco somos gusanos. Primera de Juan 3:1, mira lo que dice el texto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Gloria al Señor. Allí dice el texto bíblico, otro asunto maravilloso. Somos hechuras de Dios, somos sus hijos, somos hijos de Dios. Y Dios no tiene como hijos a gusanos, jamás, querido hermano. Dios no tiene como hijos a basuras. Por eso cuando alguien intente desanimarte, intente hacerte sentir de esta manera, como un gusano, como una basura, tú levanta el ánimo, sabiendo que para Dios eres considerado una joya valiosa. Eres considerado como su hijo. Él te ama y quiere rescatarte, quiere aliviar tu dolor, quiere aliviar tus penas y quiere darte lo que tú necesitas. Pero saca de tu mente esas malas ideas que el enemigo ha querido involucrar allí y más bien reflexiona, medita, recapacita y entrégate a Dios totalmente para que Él sea el Dios de tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 25 del libro de Job. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!